Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del análisis del impacto de la pandemia en el sector de turismo. Nosotros somos el Grupo 4 y esta es Economía para la Gestión. Tenemos como integrantes Mario Riamacifuen, Susela Aguilar, Eduardo Barba, Amelia Paz y Laura Guapaya. El siguiente análisis tiene como contenido demanda y oferta de mercado, modelo de mercado donde se desarrolla el sector elegido, niveles de empleo, actividad del sector de impacto en el PBI, entrevistas a expertos, análisis de estadísticas, conclusiones y reflexiones. El siguiente análisis tiene como contenido demanda y oferta de mercado, modelo de mercado donde se desarrolla el sector elegido, niveles de empleo, actividad del sector de impacto en el PBI, entrevistas a expertos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Iremacifón y el día de hoy les voy a presentar a mi Bitmoji, que nos va a informar acerca de la oferta, demanda y mercado del sector de turismo en el Perú. Durante la pandemia, debido a las medidas de salud y las restricciones impuestas por la OMS y los gobiernos nacionales, el sector de turismo se vio afectado de manera directa. En el Perú, este sector es la tercera fuerza económica más importante del país. Hacer un servicio en el cual es de materia humana es fundamental para las visitas guiadas, alojamientos, servicios de alimentación y ventas de souvenir, etc. Según fuentes del INEI del 2020, este sector tuvo los peores resultados del sector económico en caídas hasta el 97.16% en cuanto al logro de viajes y operaciones turísticos. A pesar de que el Perú cuenta con una oferta de lugares turísticos más que vasta, debido a las restricciones de la pandemia, la demanda disminuyó y se truncó por completo, ya que se cancelaron vuelos y se limitó la movilidad de las personas para que evitara la propagación del virus. Según fuentes del INEI del 2020, este sector al transcurrir el tiempo se presentaron opciones y ofertas respecto al turismo como la campaña que realizó PROMPERÚ llamada Volver a Viajar, donde más de 100 empresas promocionaron ofertas hasta destinos seguros mediante la página ituqueplanes.com. Por otro lado, el mercado del turismo es el sector económico que engloba a todas las empresas que conciben, producen y comercializan productos y servicios vinculados a los viajes, ya sea con fines de recreación, negocios, estudios o cualquier otro motivo, y los consumidores al que estos se dirigen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Gopaya y a continuación yo les voy a hablar sobre el modelo de mercado donde se desarrolla el sector elegido. El mercado turístico es el conjunto de la oferta de los productos y servicios turísticos y la demanda que está interesada en poder adquirirlos o disfrutarlos. Principalmente, el producto turístico es un conjunto de bienes y servicios puestos a disposición del usuario en un destino determinado, los cuales abarcan desde el alojamiento, transporte y la restauración de la cultura, ya que existe una gran diversidad de mercados turísticos en cada bien o servicio. Algunos se presentan como competencia perfecta, puesto que la mayoría de modelos de mercado se da de manera imperfecta. En la actualidad se han reactivado las actividades de mercado, registrándose así una recuperación gradual y sólida del turismo, de una manera muy articulada con una amplia participación de los sectores públicos y privados, con la búsqueda de impulsar el empleo, el bienestar y el desarrollo de las familias de todas las regiones del país. La estructura del mercado es un oligopolio porque este se caracteriza ya que hay pocos vendedores de forma de que cada empresa influye en el precio de mercado y en la conducta de sus competidores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amelia Paz y a continuación les voy a explicar sobre los niveles de empleo, la actividad del sector y el impacto en el PBI. La Organización Mundial del Turismo evidenció que desde inicios de la pandemia, más de 100 millones de empleos se perdieron. Se debe a que millones de familias dependían de esto para poder sobrevivir, lo cual posee una gran relación con la economía, ya que basta que un sector no genere ingresos para que las ganancias nacionales bajen y consecuentemente afecte a gran parte de la población. Es preciso señalar que muchos de los países de los continentes como Asia y América dependen particularmente del turismo. Incluso antes de la pandemia, este sector equivalía al 10% del PBI mundial y el 45% del empleo en el mundo, ya que estas cifras bajaron considerablemente en los últimos meses. En el año 2019 se recibió 4.4 millones de viajeros en las distintas regiones del país. Esto se evidenciaba en las cifras de la Cámara Nacional del Turismo del Perú. Asimismo, cerca de 800.000 empleos se perdieron, 200.000 millones de dólares y el PBI, que se mantenía en un 3.6%,
también bajó con la aparición de la pandemia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susela Aguilar y este es mi Bitmoji, quien explicará sobre las entrevistas a los expertos respecto al turismo. Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, menciona que el turismo no se ha reactivado del todo y que es la tercera actividad que hace que ingresen dólares al país y que solo la mitad de guías registrados han regresado a trabajar. Han existido restricciones internas a lugares turísticos como Machu Picchu o Cuelap, a los que no se ha podido ingresar por varias fechas durante el año, lo cual afectó al turismo que se recibe desde el extranjero y el local. Carlos Canales, presidente de Canatur, señala que la crisis social originada por las protestas que causaron el bloqueo de carreteras ha generado el 30% de cancelaciones de las reservas que afectaron las actividades de Semana Santa. Además, señala que esta declaratoria debe señalar medidas específicas tributarias y financieras para poder sobrellevar el turismo. Otros países como Colombia han bajado el IGB de hoteles o restaurantes para inyectar economía y que el sector salga adelante a diferencia del Perú, que presenta un 10% menos de ingresos a comparación del 2019. Así como la recuperación de Colombia del turismo al 50% y nuestro país solo obtuvo un 10%. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Barba y les presento a mi Bitmoji, el cual les va a mostrar dos análisis de estadísticas recogidas sobre el sector turismo durante la pandemia por el COVID-19. Según Diego Macera, en base a los datos extraídos por el Instituto Peruano de Economía, la caída del PBI anual fue del 15% durante la cuarentena. A diferencia de otros países de la región, la cuarentena en Perú fue demasiado larga y no había actividad turística durante ese transcurso de tiempo. Debido a ello, el Estado se enfocó en reactivar la economía, pero no en aumentar los ingresos de los consumidores. Al no reactivarse la demanda, más sí la oferta, el sector del turismo no fue beneficiado. En cuanto a ello, creemos que el Estado aplicó las medidas que tenía que aplicar para evitar la propagación del virus. Sin embargo, las medidas económicas en cuanto a la reactivación del turismo y la reactivación económica del país no fueron las mejores. La pandemia a raíz del COVID-19 generó grandes estragos en el sector turismo. Al depender 100% del material humano para los servicios de hotelería, visitas guiadas, restaurantes, etc., y sumándole las restricciones impuestas por el Estado, la demanda cayó por completo, obligando a miles de restaurantes y hoteles a cerrar y despedir al personal para aligerar gastos. Es por ello que, según la encuesta de Ipsos Perú del año 2019, 1 de cada 4 peruanos ya habían perdido su empleo para ese entonces. El turismo hoy en día es una actividad que no solo forma parte del entretenimiento de la población, sino que también pertenece al sector económico desde el Perú. Esta actividad debe de comenzar a visualizarse como un ente generador de dinero y empleo para que de esta manera llegue a considerarse como una potencia económica dentro del país. Consideramos que sí se está logrando una reactivación del turismo, ya que se establecieron medidas sectoriales para combatir la crisis que está atravesando el turismo a consecuencia del COVID-19. Se está gestionando el proyecto de decreto de urgencias que reprograma los créditos otorgados en el marco de Reactiva Perú a empresas turísticas hasta por 24 meses, y también se fomenta la participación de un mayor número de entidades financieras en las subastas del FADE del turismo. Una de otras es gestionar el proyecto de ley que exonera, fracciona y suspende el IGB e impuestos de renta. Así como se están estableciendo estas medidas, se establecen muchísimas más que están ayudando a la reactivación del turismo. En el aspecto económico, el turismo representa una de las actividades económicas más importantes en el Perú. Representa un 30% de las exportaciones de comercio y de servicios, generando 1 de cada 11 empleos. Muchísimas gracias por su atención.